Vamos a hablar un poco de qué es la malaria, la parte epidemiológica y vamos a hablar también de la importancia que tiene la toma de gota gruesa. Como lo mencionaba el doctor Fuentes, esto es muy importante porque la malaria, aunque ya hemos sido certificados como un país libre de malaria en el 2021, continuamos recibiendo malaria importada de diferentes países, ¿verdad? Tanto a través de misiones oficiales como a través de turistas, por lo cual no podemos dejar de tomar gota gruesa y por lo cual también tenemos que seguir recordando en qué consiste y cómo poder tomarla de una forma adecuada, ¿verdad? Todo esto lo hemos tomado, ¿verdad? En base a los lineamientos de gota gruesa que aparecen a nivel del Ministerio de Salud, ¿verdad? Del 2020. Para comenzar, vamos a hablar, como les decía, un poquito de lo que es la epidemiología de esta enfermedad. Tenemos acá en pantalla, pues, lo que es el mapa o lo que es el gráfico de la malaria y su comportamiento, ¿verdad? Desde 1957 hasta este año. Si nos fijamos toda la parte que está en rojo, ¿verdad? Es la fase donde teníamos mayor cantidad de pacientes con malaria y la parte amarilla es la parte donde ya empezamos a consolidar, o sea, empezamos a disminuir la cantidad de casos hasta llegar a un proceso de preeliminación, ¿verdad? Que comenzamos allá por el 2013-2014, donde ya empezó a disminuir la cantidad drásticamente, que inclusive en nuestro gráfico no se logra casi apreciar la barra, ¿verdad? Solo se ven los números, hasta llegar al proceso de precertificación en el 2019-2020 y el proceso ya de eliminación que fuimos certificados para el año 2021. Esto es para que veamos un poquito más los últimos 10 años específicamente, ¿verdad? Del 2011 al 2021. Si se fijan, la mayoría de casos que teníamos del 2011 hasta el 2016 eran de tipo autóctono todavía. O sea, teníamos casos que nacían en nuestro país, que se daban en nuestro país, aunque igual ya manejamos bastantes casos importados. Y en aquel tiempo la mayoría de casos venían de Guatemala, ¿verdad? Y ha cambiado drásticamente porque a partir del 2017, que ya no tuvimos casos autóctonos, hemos tenido un montón de casos por malaria del tipo falciparum, ¿verdad? Plasmodium falciparum, que venía de África. Entonces tenemos que tener un gran cuidado, pues porque ustedes como licenciados en laboratorio saben mejor que yo las diferentes características morfológicas del parásito. En el caso a nivel de Guatemala, a nivel centroamericano, manejamos más que todo lo que era el Vivax, que era el importado que nos venían en el 2011 al 2016, y del 2017 en adelante hemos tenido solo casos por falciparum. Acá vemos prácticamente lo que les mencionaba, ¿verdad? Los casos importados en base al país de origen. Prácticamente todo 2011-2017 ha sido Guatemala, lo que nos importó. Y de lo que es el 2018 para acá, comenzamos con lo que era África, específicamente en la parte la parte sureste de África y un caso nada más que vino de México que también hizo escala en lo que era África. Esto es los últimos casos autóctonos que tuvimos del 2019 al 2020, ¿verdad? Todos eran militares prácticamente. Estuvieron o vivían, mejor dicho, en la parte paracentral del país, ¿verdad? Gracias a Dios en ese tiempo no había receptibilidad, que es un término muy importante para malaria y que prácticamente lo que nos da a entender es que no hay presencia del vector, o sea, no tenemos zancudo anófeles en esa zona, por lo cual no puede haber una transmisión autóctona. Y eso lo podemos ver también en este mapa. Como Programa Nacional de Malaria, nosotros manejamos un mapa de estratificación de riesgo desde el 2019 hasta la fecha. En este mapa, cada año se elabora y se ven dos parámetros importantes. Lo que hablamos que es la receptividad, que es la presencia del vector, ¿verdad? Transmisor de la malaria, y lo que es la vulnerabilidad, que es la capacidad innata que existe de que el parásito se pueda transmitir. La vulnerabilidad nosotros lo traducimos en la migración de gente, porque como no tenemos el parásito internamente, pero sí a través de migración podemos hacer que el parásito ingrese a alguna zona. Lo que vemos en color azul son las áreas no receptivas, por lo cual son de bajo riesgo o sin importancia porque no hay zancudo transmisor en esas zonas. Lo que vemos en amarillo son las zonas donde sí hay receptibilidad, o sea, hay creadores de zancudos y también hay migración de personas. Entonces, en estas zonas son las que estamos priorizando más para la toma de gota gruesa, ¿verdad? Y dentro de la parte epidemiológica para poder
también tomar una decisión, porque son los casos donde podría en algún momento un caso importado transmitirse a un introducido y luego convertirse como un autóctono. Esto es nada más para que veamos cómo está la vigilancia, ¿verdad?, de la malaria. Nosotros trabajamos con todas las regiones de salud. Prácticamente tenemos 746 unidades de salud que nos ayudan al procesamiento o toma de gota gruesa, igual a los 31 hospitales que ya conocemos. En este otro mapa vemos también la parte de las oficinas sanitarias internacionales, que es la que nos ayuda a nivel de frontera a poder detener un poco. Tenemos que hacer hincapié que no son los únicos responsables, sino que como Ministerio de Salud, como Sistema Nacional de Salud, todos somos responsables de mantener este éxito. Esto es algo muy característico y que quizás no todos conozcan. Como Programa Nacional de Malaria, nosotros contamos con 3.078 colaboradores voluntarios. Estas personas son gente dentro de la comunidad que, como su nombre lo dice, colaboran de una forma desinteresada, ¿verdad?, sin ningún tipo de pago, a poder tomar gota gruesa. A ellos se les ha capacitado a nivel comunitario para que puedan tomar la muestra y después ser llevada o a un laboratorio del Ministerio de Salud o a un microscopista de la red de malaria. Este, pues los tenemos geolocalizados, georreferenciados, ¿verdad?, a nivel de país para poder ver de dónde vienen, qué producción están tomando. Y eso nos ayuda bastante con nuestro nuevo sistema de malaria para poder ubicar rápidamente dónde se ha tomado una gota gruesa a nivel comunitario y poder retirarla para su lectura. También contamos con una red de entomología a nivel de malaria que nos ayuda bastante a poder saber dónde tenemos que ir, o lo que vimos en el mapa inicial de estratificación, es gracias a estos laboratorios que nos permiten poder estudiar el zancudo de diferente forma. Esto es para que conozcamos también que manejamos obras físicas que nos ayudan a poder, eh, en la parte fluvial, ¿verdad?, poder sacar lo que son estancamientos de ríos, lagos, que es donde ese zancudo nace, a diferencia quizás de las arbovirosis, que el zancudo nace a través del agua limpia. Ese tiene que ser a través de agua estancada, en ríos, lagos, riachuelos, ¿verdad? Entonces, al poder drenar esto, nos ayuda bastante a poder bajar, y prácticamente tenemos en 10 de los 14 departamentos obras físicas que nos ayudan a poder hacer esta misión. Y algo que quizás no todos conozcan, Malaria cuenta con laboratorios o unidades de control de calidad que surgieron a partir del 2020, ¿verdad? Y se implementaron a partir del año 2021. Este es el segundo año de implementación de estas unidades, porque antes todas las gotas gruesas pasaban directamente al Laboratorio Nacional de Referencia, ahora Nacional Pública, ¿verdad?, para poder hacer su control de calidad, y que eso nos disminuía tiempo de respuesta, porque no era lo mismo traer una muestra de San Salvador al mismo laboratorio que traerla a la Unión. A raíz de eso se decidió descentralizar estos laboratorios o estas unidades de control de calidad, con lo cual ahorita contamos 4, lo que es en Aguachapán, lo que es en La Libertad, San Vicente y lo que es en San Miguel, y aún continuamos con el laboratorio en San Salvador, ¿verdad? Esto es algo que nos refleja la Red Nacional de Laboratorios, ¿verdad? ¿Dónde están todos los laboratorios con los que tienen la capacidad de tomar gota gruesa y poder procesarla, al igual que los 31 laboratorios que existen a nivel de hospitales? Ya entrando en materia, vamos a ver prácticamente que malaria funciona a través del diagnóstico, se confirma a través del diagnóstico microscópico, porque las manifestaciones clínicas son bien generales: fiebre, dolor de cuerpo, sudoraciones, náuseas. Entonces, no hay síntomas muy específicos. Por eso es que la manifestación clínica nosotros las llevamos de la mano también por el área de residencia del paciente o el lugar de donde el paciente proviene. Para lo que mencionábamos a través del mapa de riesgo, ver si esas áreas son receptibles o son vulnerables, y en base a eso tomamos la decisión de tomar una gota gruesa. Hemos de aclarar que en base a los lineamientos y a la guía clínica de atención de pacientes con malaria, se quedó claro que a partir del 2020 que estos comenzaron a funcionar, ya no se toma gota gruesa al 100% de pacientes, o como se hacía antes, que era todo paciente febril se le tomaba. Actualmente tiene que tener criterios clínico-epidemiológicos para poder tomar la gota gruesa. Y al final nos ayuda esto a confirmar realmente si, si el paciente tiene plasmodium, ¿verdad?, qué estadio está y qué tipo de parásito es el que nos está dando el problema. Básicamente, como laboratorio tenemos que tener
tres características bien básicas. Uno, tenemos que tener una toma de gota gruesa buena, un buen procesamiento y una buena lectura. Teniendo estas tres, prácticamente nosotros mantendríamos al país libre de malaria. En base a esto vamos a hablar un poquito, ¿verdad? En base al alineamiento de microscopía para malaria, cómo es que se toma la gota gruesa. Ya creo que es algo que ustedes ya manejan muy bien, ¿verdad? Pero no está de más un poquito de repaso. Lo primero, ¿verdad? Que tenemos que saber es que se toma a nivel de el dedo o el pulpejo, ¿verdad? Del paciente. Entonces, nunca lo tenemos que sacar de una muestra que ya tenemos en un tubo de ensayo, ni mucho menos de una jeringa, ¿verdad? Porque esto en algún momento puede arruinar los eritrocitos, ¿verdad? Y no dar o romper la muestra y no dar adecuadamente lo que nosotros necesitamos ver. Entonces, en este caso, lo primero es que vamos a sostener la mano del paciente, ¿verdad? Con la palma hacia arriba, vamos a seleccionar el dedo anular de preferencia, puede ser en cualquier otro dedo, ¿verdad? Limpiamos siempre para desinfectar con lo que es algodón y el alcohol y vamos después de esto, de haber eliminado toda la suciedad de la parte de la yema del dedo y la grasa, vamos a secar el dedo. Antes se consideraba que se dejaba a medio ambiente para secarlo, ¿verdad? Hoy no, vamos a tomar otra turondita de algodón y vamos a secar bien ese dedo. Luego con una lanceta estéril vamos a realizar la punción para poder tomar lo que es la gota gruesa. La primera gota gruesa la vamos a descartar y la segunda gota gruesa, la segunda gota de sangre es la que vamos a tomar en la lámina. Para tomar la gota, pues prácticamente vamos a hacer una presión suave en el dedo y vamos a depositar 2 a 3 gotitas de sangre en la lámina portaobjeto, dejando una distancia en la parte esmerilada donde vamos a poner el dedo del paciente de por lo menos 1 centímetro a 1,5 centímetros. Y entre la gota gruesa y el extendido que vamos a realizar, vamos a dejar también por lo menos en la lámina 1 centímetro de distancia entre estos dos. Y después vamos a limpiar lo que es el dedo del paciente, ¿verdad? Con un algodoncito seco para que produzca la hemostasis y le vamos a decir que lo sostenga hasta que ya no veamos que hay un sangrado. Ya en la extensión de la gota gruesa o en el procesamiento, lo primero que tenemos que ver es que se admite actualmente hacerlo de dos formas. Una gota gruesa que quede en formato circular o redondo o que su extracción se haga en una forma rectangular. Las dos formas son actualmente ocupadas y las dos se pueden utilizar sin ningún inconveniente. Lo otro que hablábamos de las medidas, siempre tenemos que dejar 1,5 centímetros desde el área esmerilada hacia donde vamos a poner nuestra primera gota gruesa, ¿verdad? Para la parte de la vista en fresco y tratando que esa gota quede a 1 centímetro de los bordes, ¿verdad? Y dejar también 1 centímetro de por medio entre la siguiente gota que vamos a colocar para poder realizar el frotis, como se ven en las imágenes. Después de esto, para la parte del examen microscópico y la forma en que tenemos que leer esta gota gruesa, va a ser a nivel, la gota fresca se va a hacer en formato de arriba hacia abajo, entonces siguiendo un patrón como lo estamos viendo en la lámina a mano izquierda y en la parte de lo que es el frotis lo vamos a hacer en forma derecha-izquierda, siguiendo siempre el patrón de comenzar de la parte de abajo hacia la parte de arriba. Eso nos va a ayudar bastante para llevar un orden a la hora de leer la lámina y no poder pasar alguna área, algún campo que no podamos observarlo y en este puede haber quedado un parásito porque a veces el paciente tiene tan poca parasitemia que no se puede ver tan fácilmente o hay poca densidad para poder verlo. Aunque sabemos que el microscopista o laboratorista que ya tiene experiencia en esto puede ver hasta una densidad tan baja como 5 a 10 microlitros de sangre, puede detectar un plasmodio. O sea, que dependemos bastante de qué tan entrenado estemos para poder ver la gota gruesa. Para la densidad parasitaria, ¿verdad? Actualmente para nosotros es muy importante que se dé esto. En las lecturas anteriores, que es lo que a veces poníamos, solo poníamos positivo para X o Y parásito de malaria. En este caso, aparte de que nos dé la confirmación de qué tipo de parásito es, necesitamos también saber la parasitemia de esto, porque desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista médico nos ayuda para ver cómo va el tratamiento del paciente, si el tratamiento está funcionando o no está funcionando.
porque ustedes ya sabrán que dentro de los lineamientos está que al paciente se le hacen gotas gruesas de seguimiento desde que se inicia el tratamiento. Después de haber dado positivo, al tercer día se realiza su primer control, ¿verdad? De gota gruesa, de ahí al día 7, 14, 21, 28. Entonces, esto es para ver que el paciente vaya bajando la cantidad de parasitemia. Si no está bajando, generalmente nos puede estar presentando una resistencia al tratamiento o una mala aplicación del tratamiento. Y se preguntarán tal vez cómo podemos hacer para ver la parasitemia o la densidad parasitaria. Esta fórmula igual fue retomada de los lineamientos actuales, ¿verdad? Y sabemos que para calcular la densidad parasitaria, ¿verdad? Necesitamos lo que es tener el número de parásitos exactamente que hemos visto en campo por 6.000 que se multiplica y eso se divide en la cantidad de leucocitos y así obtenemos lo que es la densidad parasitaria. En este caso, como vemos el ejemplo acá abajo, así es como se presenta la lectura final de la gota gruesa, lo que es el Plasmodium con su tipo, que acá lo tenemos abreviado como PB, que es Plasmodium vivax, se representa lo que es la cantidad de estados asexuados o estados sexuados que tiene el parásito, que en este caso son 77 estados asexuados y 30 estados sexuales, que nos conforman lo que es 107 parásitos. Esto está dividido en 201 leucocitos, ¿verdad? Y al aplicar la fórmula tenemos prácticamente que nos da una parasitemia de 3.194 parásitos por microlitro de sangre, que es una parasitemia, pues en el ejemplo que es muy marcada para un paciente que va iniciando y mucho más si un paciente ya está en tratamiento. Normalmente la parasitemia baja un 25% en las primeras 72 horas. Si no ha bajado de un 25% del inicial, pues probablemente está haciendo algún tipo de resistencia o estamos aplicando mal desde el punto de vista clínico el tratamiento al paciente. Todo esto es la importancia de por qué se toma la parasitemia o por qué se da la densidad parasitaria en la lectura. Esto lo menciono porque creo que al ministerio estamos bien estandarizados, pero en otras instancias, inclusive hay veces en el área privada, no nos reportan ningún tipo de parasitemia, sino que solo nos dan prácticamente la presencia o ausencia del plasmodium. Esto es ahorita algo corto de lo que estábamos hablando acerca de la importancia de la gota gruesa en malaria.